Hola, hoy vamos a hablar un poco de lo que fue la historia en principios del siglo XX y también de lo que aconteció con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para abordar estos temas es importante que hayamos hecho un recorrido previo para entender bien el concepto de nación y el concepto de Estado y cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, porque en base a ellos se van a dar los conflictos del siglo XX, en especial aquellos que conocemos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Si empezamos a revisar principios del siglo XX, allá por el 1900, se va a explicar el orden mundial, la organización de todo el mundo, de todos los territorios del mundo, a partir de un concepto que son los imperios, donde cada potencia, ¿sí?, europea tenía un dominio sobre una extensión bastante vasta de otros territorios, ¿sí?, que no son los que conocemos hoy, ¿sí? Eh, Estos imperios se extendían en el continente asiático y en el africano, algunos territorios también dentro de lo que es América Central y América del Norte. Para ese entonces, en América Latina, si nos venimos a nuestra historia un poco, en América Latina ya había cumplido un proceso de independencia que fue en el siglo XIX, ¿sí? Todo el proceso de independencia que tienen los estados latinoamericanos, ¿sí? Hacen que sea una región ya emancipada, ¿sí?, donde esos países ya estaban en una condición de independencia de las principales colonias que hubo, que fueron Portugal y España. Por eso se explica que el mapa mundial de los imperios del siglo XX están centrados en espacios como Asia y África. Si nos detenemos en este mapa, es un mapa que nos muestra cómo estaba distribuido el mundo, ¿sí?, a principios del siglo XX. Como ven, los colores que tenemos acá marcados, por ejemplo, ¿sí?, acá están las referencias que nos muestran a qué imperio pertenecían cada uno de los territorios, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos acá donde estoy señalizando en el mapa, que está en rosita, sería el Imperio Británico, correspondiente a Gran Bretaña, ¿sí? Y todo lo que está en rosa, acá en África, en Asia, en Oceanía, ¿sí?, vemos que son parte justamente de este imperio. Y así con todos los países que aparecen acá en el margen. Eso nos da la pauta, ¿sí?, que la distribución territorial de principios de este siglo no es la misma que tenemos hoy. Pero bueno, algo va a pasar en la historia que va a hacer que esto se modifique, ¿sí?, que van a ser las consecuencias del orden mundial y la organización mundial que tenemos hoy. Como ven que les comenté de Latinoamérica, ¿no?, acá vemos todo lo que es Centroamérica y América del Sur, sí que está en gris, justamente por este proceso de emancipación que ya habíamos vivido. Pero hay algo importante, nosotros cuando hablamos del Estado, hablamos de un elemento muy importante que lo compone entre la población, el poder. También se encontraba este elemento territorio, ¿no?, que es en donde el Estado ejerce su poder, ¿sí?, y en donde lleva sus reglas, su norma, lo que organiza, ¿sí? Para esta época la identidad territorial era fundamental, ¿sí? El elemento territorio era un elemento clave, porque a partir de eso se explicaban muchísimas cuestiones de poder, y este discurso de que el territorio era tan importante, consolidar un territorio, hacía que se justifique ir a la guerra por él. Se consideraba válido, legítimo, ¿sí?, y hasta dar la vida por el territorio mismo. Y esto es lo que va a explicar un poco el estallido tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Pero va a ser justamente, ¿sí?, esta puja que va a haber por los territorios, donde los estados tratan de consolidar estos límites fijos, ¿sí?, que se van a convertir en verdaderas causas nacionales. Ahora, ejemplo de estos van a ser territorios que van a estar en conflictos a futuro. Si nosotros nos vamos acá a un mapa, por ejemplo, Francia y Alemania tenían disputas sobre dos territorios. Uno era Alsacia, ¿sí?, que si nos vamos acá,
¿sí? Hoy es parte de Francia, si yo pongo acá me aparece, ¿no?, como Francia. Lorena también son, Alsacia y Lorena son los dos estados disputados, tanto por Francia como por Alemania, que vamos a ver cómo termina después esto, después de la guerra. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, vamos a ver que a principios del siglo todo este territorio que comprenden hoy Estados Unidos no era así. Por ejemplo, si nos vamos, si pensamos en el estado de Luisiana, que ahí nos lleva el mapa, ese estado era de Francia. Entonces, en Estados Unidos se lo compra. Después el estado de Alaska, ¿sí? Es el momento en donde Estados Unidos también tiene ese auge territorial y empieza a agrandar sus fronteras. Alaska se lo van a comprar a Rusia, después el estado de Oregón, ¿sí?, en ese momento pertenecía a Gran Bretaña y Gran Bretaña se lo va a ceder a Estados Unidos para que conforme parte de su territorio, y después todo lo que es el sur de Estados Unidos, todo el sur, todos estos estados pertenecían a México, ¿no? Vamos a ir a Texas, ¿sí? Texas, tanto Texas como después Arizona, que también está acá en el sur, y California, van a ser arrebatados, tomados a Estados Unidos de México. Pertenecían a México y todo esto es arrebatado. Entonces vemos cómo a principios del siglo también Estados Unidos empieza a consolidar su territorio, ¿sí? Con la diferencia que en este territorio todavía no va a haber conflictos bélicos. Sí van a haber civiles, pero no a nivel mundial como el que vamos a ver en Europa, ¿sí? Esta idea de imperialismo justamente hacía que se dividan las grandes potencias los territorios del mundo. Y eso es lo que vamos viendo. Las principales potencias de la época van a ser, como ven acá, Gran Bretaña, ¿sí? Que potencias, y hablamos que esas potencias tenían imperios. Son Gran Bretaña, Turquía, Francia, después Alemania, Bélgica, Italia, España, y después se le va a sumar Japón y Estados Unidos, ¿sí? Gran Bretaña se extendió tanto en esa época que va a ser el imperio más grande, ¿sí?, de la historia y del mundo. Después Turquía, en este periodo va a empezar un periodo de decadencia, que vamos a ver que después se va a desintegrar ese imperio. Francia va a ser el segundo imperio en extensión de la época. Y bueno, como dijimos, después Alemania, Bélgica, Italia y Francia también van a expandir sus territorios, y después se va a sumar Japón y Estados Unidos con estas ideas imperialistas, y todos estos crecimientos territoriales a través del imperialismo van a ser sobre los territorios de Asia y África. Como les dije, América Central y América del Sur quedan fuera del reparto del mundo en este momento histórico. Primero porque eran muy costosos las campañas militares, ¿no?, para poder acceder y conquistar territorios, ¿sí? Las campañas de conquistas eran muy caras, y aparte Estados Unidos, a partir de Monroe, tienen esta doctrina Monroe, que es una doctrina de 1823, en donde se empieza a considerar América Latina, a pensar como si fuésemos el patio trasero de Estados Unidos. Y esta doctrina dice algo como América para los americanos. Y se sabía que había represalias, ¿sí?, a las potencias europeas que quisieran ampliar sus imperios sobre estos territorios. Entonces, esta doctrina Monroe, ¿sí?, hizo también que las potencias europeas no avancen sobre el territorio latinoamericano. Pero vamos a ver después, a más avanzado el siglo XX, cómo Estados Unidos sí lo hace con otros nuevos mecanismos de imperialismo.